Ayer la cifra alcanzó los 7.945, aunque se exhibió una baja en comparación al viernes, cuando se llegó al pic con más de 9.000 casos. El ministro de Ciencia, Andrés Kubl, defendió la efectividad de la vacuna de Sinovac y aludió a los estudios realizados en nuestro país. Esto luego de contradictorias declaraciones del director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, Gao Fu. Oye, sobre esto, Ramón, en todo el mundo se publicaron las declaraciones de este jerarca médico de China, pero después fue obligado a rectificar, a clarificar, entre comillas. Me gusta ese obligado, me gusta. El mundo no lo pescaron allá, parece que todos tomaron una cierta distancia, entendiendo lo que todos ya sabemos, porque las vacunas en general tienen un índice de efectividad que está toda en revisión, sobre todo la China, que usa un sistema tradicional de inmunización, ¿no? Es decir, es una vacuna típica, por así decirlo, misma tecnología de siempre. Pero lo importante es que es mejor vacunarse que no vacunarse. Es decir, será el 56, 58%, pero eso te reduce un poco más de la mitad las probabilidades de terminar muy mal, ¿no? Claro, y además eso que influye en las grandes cifras, en la vacunación de los millones y millones de chilenos y de demás ciudadanos del mundo. Puede influir mucho, por eso es que yo creo que es una discusión un poquito bizantina, ¿o no? Sí, y además que recordemos que esta vacuna fue probada antes de comenzar a hacer la vacunación masiva en nuestro país. Fue probada en distintos grupos por universidades y grupos de expertos que están trabajando justamente con este medicamento y repiten básicamente los mismos antecedentes que ya hemos conocido, que la efectividad de la vacuna se incrementa en la medida de que la gravedad también es mayor. Entonces, está bien, puede haber quizá una tercera dosis que se pruebe más adelante, pero evidentemente esto no pone en cuestión, sobre todo mirando las cifras que ha habido respecto de la tercera edad, que ha también disminuido sus contagios gracias a esta vacuna. Claro, y mejor ponerla que no ponerla, aunque esté todavía en entredicho y en estudio el nivel de efectividad, valga la final. Claro. Bueno, en otra temática, el presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley de migraciones comentando que estamos poniendo orden en nuestra casa. La norma facilita la expulsión administrativa de migrantes irregulares, crea una nueva institucionalidad para coordinar los procesos en el país y plantea un sistema flexible de visas. Mañana sobre esto, Ramón Pozo, vamos a conversar más largo con muy buenos invitados para que quede claro a la ciudadanía, a la opinión pública, que hay con esta nueva ley, ¿no? Sí, este tema que genera muchas divisiones. En el norte han visto cómo ha llegado un número importante de venezolanos y ha generado problemas en localidades como Cochrane, entre otras. Entonces, aquí no hay medias tintas, simplemente hay gente que está o a favor o en contra del endurecimiento de algunas medidas. Así que mañana lo vamos a conversar más en detalle y en extenso. En profundidad. En otra... Compromiso. Compromiso al aire. La CUT propone un sueldo mínimo de 500.000, renta básica universal y congelar los precios de bienes esenciales. Esta trilogía es clave, dijo la presidenta del organismo, Bárbara Figueroa. El derechista Guillermo Lasso fue elegido como el nuevo mandatario en Ecuador al derrotar a Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, mientras en Perú el candidato radical de izquierda Pedro Castillo lidera la carrera presidencial. Se enfrentaría en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Cómo está el barrio latinoamericano complicado, Ramón, polarizado, ¿no? Inestable sobre todo, porque en Ecuador, claro, gana el candidato de derecha, dejando atrás al candidato que era el regalón de Correa, ¿no? Pero necesitan alianzas con el centro, porque si no, no va a funcionar. Lo mismo en Perú, imagínate, pasaron a segunda vuelta a Castillo, que un candidato de una izquierda bien tradicional, bien machista, de región, y Keiko, que es una candidata de derecha, pero que sigue siendo la cabeza del fujimorismo que le ha dado tanta inestabilidad al Perú. Y en Bolivia, curiosamente, perdió el MAS en las 4 elecciones locales que hubo. Es decir, el MAS, que ganó la presidencia, perdió las elecciones locales. Es decir,
mucha inestabilidad. Eso es lo que hay que estar mirando, lo que pasa en Latinoamérica, Ramón. Sí, mirando y también viendo qué tan representativos somos de esta inestabilidad, sobre todo después del estallido social y de cara también a las elecciones presidenciales que se vienen este año. En principio, quién sabe qué va a pasar con la pandemia. Así es. Bueno, vamos ahora a conversar gracias Ramón Pozo. Nos vemos. Ahora vamos a conversar con Héctor Pozo, editor general del Mostrador. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, buenos días, Federico. Buenos días, Ramón. Muy buenos días. Oye, tenemos una muy buena invitada en unos minutos más, Ahmed Chumalí, epidemióloga, directora del Centro Nacional Sistemas de Información en Salud, CENS. Pero démonos un par de minutos mientras se conecta para que comentemos el primer titular de hoy día del Mostrador muy brevemente, que habla de irregularidades y mal funcionamiento una vez más en la Fiscalía Metropolitana Oriente, específicamente en la Fiscalía de Las Condes, y también de un muy buen titular de Cultura en el Mostrador ayer sobre un programa para salvar y recuperar a los pumas del sur de Chile. ¿Qué te parece? Cuéntanos un poquito de ambos. Sí. Bueno, noticias bastante diferentes entre sí, pero que componen efectivamente el abanico de publicaciones que hacemos en el Mostrador, tratando de tomar aquello que nos molesta, que nos provoca, que nos desconsuela, como también aquello que nos motiva y nos anima. Bueno, el primer tema, Federico, que es un caso en el que nosotros hemos publicado como otra vez, habla de más bien de una trilogía que a nosotros nos parece algo compleja y desde luego también por eso publicable y destacable. En la Fiscalía Local de Las Condes nosotros hemos podido constatar en pocos meses, diría incluso siendo más exacto, un poco más de un mes, al menos 2 casos que involucran delitos de índole sexual poderosos, es decir, personas imputadas y también víctimas que pertenecen a círculos de poder, gente, digamos, con recursos. Y súmale a abogados también con influencia. Ahí va a abogados conocidos, digamos, sobre todo por la defensa que se asumen de poderosos. En este caso estamos hablando específicamente de los abogados y profesores de la Universidad Católica, Hugo Rivera y Sergio Bunger, abogados que comúnmente uno puede verlos en la prensa. Los nombres que uno más se le vienen a la mente son el de Carlos Larraín, las personas que sacaron a Carlos Larraín de la cárcel, que lo libraron, digamos, de asumir sus responsabilidades en el atropiamiento con resultado muerte. También son los abogados del arzobispo de Santiago, ¿cierto? Claro, con su minuto entre las cuerdas, por el encubrimiento de los delitos sexuales, pero que sacando al fiscal todo se diluyó en nada. Y ahora, en este caso, Federico, y eso es importante explicarle a nuestra audiencia, este es un caso que afecta a una menor de edad, a una niña que cuando ocurrieron los hechos tenía 6 años, hoy día, bueno, un poquito mayor nomás. Y nosotros reiteramos que estamos hablando de un nuevo caso porque habría que, igual para poder tener un buen contexto, Federico, habría que sumarlo a un caso ocurrido hace pocos días. Estamos hablando del primero de estos casos, un caso que involucró como imputado, como responsable de una investigación que se inicia por el delito de violación a Juan Cristóbal Said Amunátegui, hijo de Salvador Said, quien hoy día es la cabeza del grupo Said, un poderoso grupo económico chileno, y que en su oportunidad fue querellado por el delito de violación. Hay unas grabaciones que no se tomaron como prueba finalmente, en donde este joven admite haber cometido violación contra una amiga en una fiesta en su casa. Una investigación que
desde el principio se torna opaca, un poco transparente. La defensa la asume, como decíamos hace un minuto, Hugo Rivera y Sergio Bunger, y al paso del tiempo, 2 años se lleva la investigación sin mayor avance, hasta que finalmente se termina formalizando al imputado, pero inmediatamente se formaliza al imputado por el delito de violación, se le reconfigura el delito, se pasa esto por abuso sexual, las partes llegan a común acuerdo, uno es de suponer que ese acuerdo implica de alguna manera una compensación económica. La Fiscalía, y este es nuestro punto, la verdad, es parte, digamos, de esta negociación, se pone un pie al lado y finalmente esta causa se cierra y se llega a una suspensión condicional del procedimiento de parte del imputado, no pasa un día en la cárcel y se le obliga a mantener el alejamiento de la víctima y a someterse a un control de impulso. Es una causa que termina en la nada, realmente. Y poco tiempo después viene el caso que publicamos hoy, en donde nuevamente habla del entorno, este entorno familiar de poder. Estamos hablando del imputado, es un primo hermano de Juan Cristóbal Said. Lo más escabroso de esto es que la víctima es la media hermana de él, tienen un papá en común, un papá que estudia, que trabaja y es socio de un poderoso, o un connotado más que poderoso, conocido, bufet de abogados, Guerrero y Olivos, y nuevamente contratan a estos abogados que ya mencionamos recién, a Bunger y el profesor Rivera. ¿Y qué pasa, Federico? Y la causa no queda en nada. Es el gran drama, porque no queda nada, la niñita desprotegida, ¿cierto? El joven agresor ni siquiera en este caso fue obligado a tomar tratamiento de control de impulso, es decir, la indefensión completa contra la niñita que ya no le ponen ni siquiera medidas de protección de alejamiento de su agresor. Y lo complicado, para terminar la historia, que se puede leer en el mostrador hoy día, es que siempre en estos casos están coincidiendo, curiosamente. La Fiscalía Regional Oriente, presidida por el señor, ¿cuál es el nombre del fiscal? Ayúdame, Héctor. Sí, Manuel Guerra, el fiscal regional Manuel Guerra. Coincide el fiscal Manuel Guerra, coinciden los abogados Rivera y Bunger, y coinciden que son delitos de connotación sexual, coincide que hay gente poderosa de por medio y las causas quedan en nada. Y eso es lo que nos importaba poner el foco, porque algo no está funcionando bien ahí, ¿no? Más allá del delito mismo, porque los medios de comunicación no somos tribunales de justicia, eso tiene que ver los tribunales, pero no somos fiscalía, pero sí tenemos el deber de poner el foco cuando algo no está funcionando bien, y aquí evidentemente algo no está funcionando bien, ¿no? Sí, yo creo que el foco es eso, o sea, señalar eso, pero también es importante también que cuando uno se encuentra con información de esta naturaleza es exponer el cúmulo de cosas para sacar consecuencias, porque aquí lo que uno aquí observa es claro, que las cosas parece que funcionan mal, pero lo que es peor, y que yo creo que es el énfasis que nosotros hacemos, es que esto genera muchas dudas y genera muchas sospechas. Y la justicia debe apuntar a precisamente lo contrario, a resolver, a disipar las dudas, a eliminar las sospechas y a plantearse siempre un escenario lo más transparente posible. Y en estos casos es de una opacidad y de una ambigüedad en donde lo abierto, digamos, es lo más nefasto. Uno anticipa aquí, en resultados de esta naturaleza, términos cruzados, términos que son muy opacos, que rayan, eventualmente podrían rayar también delitos de corrupción. Entonces, es eso lo que nosotros queremos poner aquí en evidencia, Federico, que
que es precisamente la transparencia lo que debe primar los procesos judiciales y no la opacidad y la ambigüedad como la hemos visto, sobre todo cuando encontramos grupos de poderosos. Que no, cuando hay poderosos, que no haya incertidumbre, ¿sí? Que se le apliquen las mismas reglas, exacto, con las mismas varas, que si no es gente poderosa. Esa es clave para que funcione el sistema, para que funcione el país. Esto de que haya una justicia para ricos y una justicia para pobres está demoliendo las instituciones. Exactamente. Bueno, mira, tenemos en línea a May Chomalí, epidemióloga, directora del Centro Nacional de Sistema de Información en Salud, CENS. Así que vamos a dejar el tema de los Pumas para otro día. Lo recomiendo. Mañana, es decir, ayer domingo fue titular del Mostrador, un maravilloso tema que impulsó Héctor Cosio. Así que me hubiera gustado alcanzar a conversar contigo de los Pumas del sur de Chile, pero lo vamos a dejar por otro día para meternos de lleno con May Chomalí a hablar del pic de casos en Chile de 9.171 contagios que hubo. Según criterio del propio MinSal, la cifra está cerca de un escenario catastrófico. Muy bienvenida, May Chomalí. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por conectarte para poder despejar algunas dudas y conversar acerca de en qué hay que poner la atención. Héctor Cosio, te entrego la posibilidad de empezar la conversación con May. Sí. Hola, May, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenida. Gracias, buenos días, Héctor. Sí. Qué bueno. Miren, al cabo, digamos, de esta situación que nos encontramos hoy en día, con estos números tan fuertes, tan difíciles también en su minuto de admitir cuando uno empieza a revisar cómo se tomaron las decisiones acá en Chile, y ahí coinciden varias explicaciones para poder dar cuenta de la situación que nos encontramos hoy en día. Pero hay un punto de vista que me parece muy relevante, que nos retrotrae al origen de cómo fueron tomadas las decisiones originales en torno a la pandemia. Y te lo pregunto porque entiendo que tú tienes un punto muy clave ahí, que en definitiva lo que estamos viviendo hoy, lo que hemos vivido el último año, junto con decisiones de distinta naturaleza, pero en gran medida se debe a los errores tomados al principio de la pandemia. Estamos hablando de los errores en la estrategia de testeo y los errores en la estrategia de la trazabilidad. Si nos puedes explicarme, y para partir, ¿por qué los errores que se cometieron estratégicos al comienzo de la pandemia hoy día nos están haciendo pagar los costos muy caros? Bueno, yo creo que son dos situaciones. Esto que tú mencionas, y gracias por la pregunta, es clave. En el sentido de que cuando parte una pandemia o sabemos de que viene una pandemia, y nosotros supimos con varias semanas de anticipación, nosotros tuvimos la posibilidad, así como lo hicieron algunos otros países, de chequear y de captar a esos primeros casos y aislarlos definitivamente para cortar la cadena de transmisión. Eso es lo que uno intenta hacer cuando está manejando una pandemia, cortar la cadena de transmisión. Y la cadena de transmisión es persona a persona. Por lo tanto, si hubiéramos tenido la posibilidad, hubiéramos sido mucho más insistentes, hubiéramos sido mucho más efectivos en ese sentido, de haber aislado, testeado, trazado y aislado a los primeros casos, podríamos estar en un escenario distinto. Cuando teníamos 2 casos, 3 casos, 100 casos, 1000 casos activos, la posibilidad de testearlos, de trazarlos y de aislarlos era muy, muy posible. Cuando tenemos más de 40.000 casos activos, poder hacer esa trazabilidad y encontrar a todos sus contactos y aislar a todos sus contactos, tú comprenderás que no hay sistema humano que lo permita. Además, en ese sentido, digamos, creo que también hemos fallado en haber implementado sistemas de información en salud que nos permitieran hacer este trabajo desde más bien sistémico, más que dependiendo de las personas. Existen muchas empresas y plataformas que han permitido hacer este trabajo
no en forma manual de personas llamando por teléfono, tratando de contactar a las personas, sino que haciendo una cosa más sistemática a través de sistemas de información de salud que no se utilizaron en su principio, y cuando estamos en este momento de esta gran cantidad de casos activos se hace muy complejo. El otro, y es algo que pudimos haber hecho al principio de la pandemia, y no solamente al principio de la pandemia, sino que también cuando pasó la primera ola. Cuando pasó la primera ola, llegamos a niveles de casos activos bastante bajos. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre. ¿Sí? Tuvimos, digamos, un momento en que pudimos haber retomado el control, pero tampoco se hizo. Tampoco se hizo porque, primero, porque el país pensó, o las autoridades pensaron, que la Secretaría Regional Ministerial iba a ser capaz de hacer este trabajo, cosa que a poco andar se vio absolutamente desbordada, y contrataban personas para hacer ese trabajo, cosa que no funcionó. Y recién, con el cambio de ministro, esta tarea se le entregó a los municipios, a las personas, a los sistemas de salud locales, que son los que están al lado de los enfermos, al lado de las comunidades que conocen a sus comunidades. Y ahí, a pesar, digamos, de todo el esfuerzo desplegado, tampoco fueron capaces, porque no utilizamos sistemas de información que permitieran hacer este trabajo en forma más efectiva. Y el segundo gran problema... Solo aquí interrupción para ir recordando que precisamente lo que tú mencionas de las decisiones que no se tomaron a tiempo, eso no se tomaron a tiempo porque se tomaron otras decisiones. Pero recordemos que al comienzo de la pandemia, cuando esta estaba gestionada a través del ministro Mañalich, la estrategia chilena era llenar los hospitales de respiradores. Y claro, desde luego que era un elemento importante, pero la campaña, digamos, que fue en su momento muy efectiva, derivó la estrategia solo hacia el sector, digamos, de los respiradores, y no precisamente hacia la trazabilidad, que hasta en ese minuto, recordemos también, ya existían ejemplos en diferentes partes del mundo que era el camino a tomar, y solo ese camino se vino a tomar en Chile mucho después. Y lo con respecto a lo que tú mencionas también, y a lo mejor me estoy adelantando, pero otro de los elementos que también que parecen que tampoco se tomaron tiene que ver con las residencias sanitarias, ¿no? Que esto recién 8, 9, 10 meses después de iniciado el tema, recién, digamos, empezaron a aplicarse en Chile. Oye, junto a Héctor Cosio, editor general del Mostrador, estamos conversando con May Chomalí, epidemióloga, directora del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, CENS. May, te entrego la palabra. Sí, bueno, lo que tú dices es muy cierto, pero entendamos de que una enfermedad o una pandemia de este tipo se tienen que hacer simultáneamente estrategias de prevención, como es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, estrategias para el tratamiento, que significa disponer de camas de cuidados intensivos si es que no hay un medicamento, y estrategias de rehabilitación para saber qué vamos a hacer con todos los pacientes después, que ustedes saben que hay un porcentaje que queda bastante secuelado y que requiere rehabilitación. Por lo tanto, las estrategias tienen que ir en paralelo en todas estas dimensiones. Uno no puede pensar solo que va a ser el tratamiento, cuando es lo más caro, obviamente, y es lo que puede impactar más a las personas, pero efectivamente la estrategia de prevención fue bastante débil en ese sentido. Y el otro gran problema que hemos tenido como país, y que yo ya lo dije hace algunos meses atrás, es que no hemos sido capaces de transmitir a la población lo que significa esta enfermedad. Y si tú te fijas en lo que ha ocurrido, no sé, ustedes cuán jóvenes o con experiencia son, pero cuando hubo el brote de cólera en este país, las campañas publicitarias que se hicieron en contra del cólera fueron enormes. Cuando tuvimos el brote de sarampión, exactamente lo mismo. Aquí, ¿cuál es la campaña que tenemos? A los ministros dando informes diarios de cuántos enfermos, cuántos muertos. Pero efectivamente no hemos sido capaces de llegar con el mensaje de cuídate para cuidarnos. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos un permiso de vacaciones, que a mí me parece, yo no estoy en desacuerdo, digamos, con que las personas hayan podido cambiar de lugar físico,
Pero salir de vacaciones para las personas habitualmente dice, bueno, hago cosas distintas, me libero, me junto con mis amigos, me junto a comer, voy a la playa con todo el grupo. Bueno, ese no es el mensaje. Es decir, efectivamente usted se puede cambiar de ciudad, pero debe mantener los mecanismos de prevención, que son mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, mascarilla y distanciamiento. Entonces, a lo mejor el término que se usó hizo que la gente pensara que estaba libre porque estaba de vacaciones. Y sabemos, todos conocemos en muchos casos. Sí. May, evidentemente hubo un problema en la comunicación de riesgo y una muy mala y escasa difusión de campaña, ¿no? Al contrario de otros epidemias anteriores o contagios anteriores. May, nos queda poco tiempo, me gustaría que nos contaras un poco acerca de la inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa con la inmunidad de rebaño? ¿Se va a lograr, no lograr? ¿Cuándo, según tu perspectiva? Y lo segundo, que aproveche de contarnos un poco sobre esta polémica y tu postura sobre ella, sobre esta polémica sobre las vacunas chinas y su efectividad que está hoy día sobre la mesa por las declaraciones del alto funcionario chino. Bueno, yo creo que es importante entender primero qué significa inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño significa que hay un porcentaje tan alto de la población que está inmune, es decir, de que no es capaz de enfermar por el virus o de adquirir el virus, que viene el virus y no encuentra susceptibles, ¿sí? O sea, llega un virus, encuentra a una persona inmune, pasa a la otra inmune, y por lo tanto no alcanza a llegar a las personas que no están inmunes. Eso es inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo que a pesar, digamos, de que hay ya un número no despreciable de personas que han adquirido la enfermedad, no es suficiente para tener inmunidad de rebaño. Ese es un punto. Uno puede adquirir inmunidad de rebaño por dos vías. Uno, por haber contraído la enfermedad y haber quedado inmune. Y segundo, a través de vacunas que lo que generan, que producen inmunidad. Es decir, de que si yo me pongo en contacto con el virus, no me voy a enfermar. El problema que tenemos con esta enfermedad es que no tenemos cantidad suficiente de personas que se hayan enfermado, que hayan adquirido la inmunidad natural. Y la vacuna no produce inmunidad. Es decir, lo que produce la vacuna, que lo estamos sabiendo ahora, no se sabía cuando partimos pensando en una vacuna, lo que produce es que si yo me voy a enfermar, sí me voy a enfermar, pero menos grave. Y no solamente eso, sino que yo sí me voy a enfermar y voy a seguir siendo vehículo de transmisión para otros. Por lo tanto, la vacuna no va a generar inmunidad de rebaño, de lo que conocemos ahora. Y también pensábamos que, digamos que si dejábamos circular el virus, podíamos llegar a una inmunidad de rebaño. El problema es que dejar circular el virus significa mucha gente en camas intensivas y muchos fallecidos. Y muchas mutaciones mutaciones del virus. Bueno, eso ocurre cuando uno introduce una vacuna, por ejemplo. Es que si tú dejas naturalmente circular un virus y no pones un agente externo que lo obliga a mutar, es difícil que mute. Pero hay otros virus circulando en otras partes del mundo, abrimos la frontera y entraron otros virus a Chile. No es que nuestro virus haya mutado, sino que importamos nuevas variedades de virus. Y la otra cosa es que si tú introduces la vacuna, un virus lo que hace es tratar de defenderse frente a esta vacuna y muta, porque tiene una razón para mutar. Si el virus circula solo en Chile, digamos, no muta, pero efectivamente tú al introducir un virus, el virus va a tratar de defenderse mutando. Entonces lo que vamos a tener es que este virus va a seguir circulando en el país por muchos años, diferente, al igual que la influenza, va a estar que va a revacunarse para las cepas o las variantes que estén circulando en ese momento. Claro. May, se nos acaba el tiempo. Una pregunta muy al callo. Así tú, ¿hay que vacunarse? ¿Vale la pena vacunarse con Sinovac a pesar de las dudas sobre su efectividad?
Yo creo que no hay duda sobre su efectividad. La efectividad, yo creo que fue una mala interpretación que hicieron de este personaje de la China. Hay que vacunarse con Sinovac. Hay que vacunarse con la vacuna que esté disponible y hay que vacunarse apenas tengamos la posibilidad de vacunarnos. Y a todos los rezagados yo les hago un llamado a que vayan a vacunarse. Una consulta antes de que despidamos a nuestra invitada, Federico. La ecuación que tenemos hoy día es la siguiente. Tenemos una vacuna que efectivamente está previniendo el desarrollo de la enfermedad grave, pero no está evitando los contagios. Por lo tanto, no hay una inmunidad que nos permita evitar contagiarnos con este virus. Y en ese panorama se ve muy difícil que en el corto plazo bajemos los contagios que ya superan los 8.000, los 9.000, como hace unos días atrás. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hay que seguir? Porque la vacunación, desde luego, es importante, lo acabas de decir, pero no es lo único que hay que hacer, porque claramente la vacuna no está logrando, al menos, digamos que el virus pueda ponerse a raya, sino que sigue en una expansión masiva. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué adecuar la estrategia? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es insistir en la prevención. O sea, no podemos permitir de que la gente se aglomere en lugares cerrados sin uso de mascarilla o sin distanciamiento físico. No podemos permitir de que la gente use mal la mascarilla. Yo no he visto nunca. He ido, digamos, cada 2 o 3 semanas voy al supermercado y mucha gente está con la mascarilla debajo de la nariz. Nadie está vigilando eso. Pero sí nos toman a todos la temperatura antes de entrar al supermercado. Pero resulta que tomar la temperatura no sirve para nada. O sea, tenemos que enseñarle a la gente que tiene que usar bien la mascarilla, que tiene que lavarse las manos, que tiene que tener distanciamiento físico. Pero seguimos, digamos, la gente sigue juntándose en fiestas, sigue juntándose en grupos más allá de los aforos. No significa, o sea, lo que significa esto es que yo, cada vez que voy a hacer un acto cívico, o voy a salir o cualquier cosa, tengo que saber de que tengo riesgo de contagiarme o de contagiar, porque yo ni siquiera sé si estoy contagiando o no. Yo ya tengo mis 2 dosis de vacuna, pero a lo mejor sí tengo el virus y estoy contagiando y no lo sé. Por lo tanto, yo me pongo mi mascarilla para prevenir contagiar a otras personas. Hago distanciamiento físico cuando voy al supermercado y me lavo las manos al regresar a mi casa. Muchas gracias. Es muy importante la prevención. Y ojalá el gobierno pronto, como mencionas tú, haga una campaña masiva de comunicación y de enseñanza a la población, cuestión que aún está pendiente, ¿no? Hemos conversado junto a Héctor Cosio con May Chomalí, epidemióloga, directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, CENS. Muchas gracias, May. Gracias a usted, Federico. Muchas gracias. Y ahora con Héctor vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos con el mostrador en la clave. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeut es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganamos. Conoce más sobre nuestra oferta de productos y servicios financieros en copeut.cl. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.